In a few seconds, I will be speaking only in Spanish. You will hear the same story told at three levels: first beginner, then intermediate, and then advanced. This is a series of videos, so try to start with the first one because they build one upon the other, developing grammar, expressions, and vocabulary. I recommend that you listen the first time without looking at the subtitles to develop your listening skills. And then the second time, look at the subtitles and then see how much you understood. In the stories, listen for this target vocabulary. Él cumple 25 años. He turns 25 years old. Seres queridos, your loved ones. Espera que sea. He hopes that it is. Además, besides that or additionally. Emocionado, excited. Está a punto de, is about to. Superará, it will surpass. Enrique tiene una fiesta de cumpleaños el sábado. Él cumple 25 años. Sus amigos y familiares van a su casa. Comen pizza y beben refrescos. Hay música y baile. Enrique está muy feliz de celebrar con sus seres queridos. Todos le desean un feliz cumpleaños y le dan regalos. Los globos de colores decoran la casa. La fiesta dura hasta tarde en la noche. Enrique se siente agradecido por el amor y la alegría que rodean su día especial. Enrique ha estado planeando su fiesta de cumpleaños durante semanas. Espera que sea una noche inolvidable. Aunque le encantaría celebrar en un restaurante elegante, ha decidido tener la fiesta en su casa para estar más cómodo con sus amigos y familiares. Espera que todos lleguen a tiempo y que la comida y la bebida sean suficientes para todos los invitados. Quiere que la música sea variada y que haya espacio suficiente para bailar. Además, ha preparado algunas actividades divertidas para que todos participen y se diviertan juntos. Enrique está emocionado y espera que la noche sea un éxito total. Enrique, un joven entusiasta de 25 años, está a punto de celebrar un hito en su vida, su cumpleaños número 25. Con un sentido de anticipación palpable, ha organizado meticulosamente cada detalle de la velada para asegurarse de que sea una celebración digna de recordar. A pesar de tentadoras opciones como reservar un salón de fiestas o elegir un restaurante de lujo, Enrique optó por la calidez y familiaridad de su hogar como el escenario perfecto para esta ocasión especial. Ha preparado una variedad de platos exquisitos y ha seleccionado cuidadosamente una lista de reproducción que abarca desde éxitos clásicos hasta los últimos lanzamientos. Su deseo es crear un ambiente donde la risa sea contagiosa, la música sea envolvente y los recuerdos sean eternos. Está ansioso
por dar la bienvenida a sus invitados y brindarles una noche de celebración que superará todas las expectativas. Take a look under the video for the English translation of the stories. Please feel free to leave your comments under the video to let me know how you feel about the video, and it will help me to make future videos too. Remember to subscribe and like the video, and check out this next video so you can continue to work on your Spanish grammar, vocabulary, and expressions.